Bueno, algo que por supuesto causó conmoción tiene que ver con lo que ocurrió en el día de ayer, el colectivo de mujeres actrices argentinas y esta denuncia contundente por violación del actor Juan D'Artés para con una jovencita, Telma Fardín, de 26 años hoy, 16 años cuando ocurrió este hecho allí en Nicaragua. Para hablar del tema, bueno, conocer un poco las opiniones, distintas opiniones que se han llevado a cabo durante estas últimas horas, estamos en contacto con Ana Oberlin. Ella es abogada, especialista en derechos humanos y también en género. Ana, soy Pablo Sigliuti. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día. Bueno, Ana, conocer un poco cómo te cayó esta noticia. Digo, me imagino, que cualquier noticia al respecto es fuerte, pero, digamos, ayuda mucho también que se conozca a través de los medios este tipo de denuncias, ¿no? Sí, claro, y me parece que también lo importante es que esta denuncia no es una denuncia aislada, sino que se da en un contexto en donde esta persona viene siendo denunciada y todas las veces que había sido denunciado con anterioridad se minimizaron los hechos ocurridos, y me parece que en este caso fue tan impactante que creo que fue bastante distinta la recepción y también fue bastante distinta la difusión que tuvo lo que dijeron ayer las actrices argentinas. Entonces me parece que bueno, que se da en un marco bastante particular, no solamente en un marco más general que tiene que ver con el Ni Una Menos, que tiene que ver con el movimiento de mujeres y los feminismos, sino que en particular hacia esta persona venían siendo invisibilizadas varias de las denuncias que había tenido con anterioridad, y creo que esta vez, de alguna forma, y por eso fue tan impactante que se unieran las actrices para hacerlo, me parece que esta vez sí se saltó el cerco y esta vez se le dio mucha mayor difusión a las denuncias. Vos sabés, Ana, que uno de los de las excusas que usa mucha gente que no quiere creer, que prefiere no creer, que no se anima a hablar es, bueno, ¿por qué no hizo antes la denuncia? ¿Por qué esto lo hace ahora? Mirá, incluso en mis redes sociales me crucé en las últimas horas con una mujer que me dijo, le arruinaron la carrera a Juan D'Artés, ¿no? A partir de esta denuncia. Digo, ¿por qué cuesta tanto creer que las denuncias se hacen cuando se tienen que hacer, puntualmente? Cuando a una mujer... principalmente son las más afectadas por este tipo de situaciones, hay que darles tiempo, el tiempo que necesitan para realizar este tipo de denuncias, ¿no? Sí, aparte creo que la respuesta a esto que estás diciendo te lo demuestra la reacción de mucha gente atacándola a ella, y eso te demuestra por qué también se necesita tanto tiempo, porque es primero son, por la clase de delitos, son delitos que impactan en la subjetividad de las personas de una manera muy profunda en la mayoría de los casos. En general, además si hablamos de niñas mucho más, como el caso de Telma, porque tenía 16 años y para nosotros es una niña, porque hasta los 18 años, según nuestra normativa, es una niña. Ella era una niña, y además en general estos delitos impactan de tal manera que se necesita todo un proceso bastante complejo, bastante difícil, que algunas mujeres atraviesan en soledad, como fue el caso de Telma, que no había contado nada hasta hace muy poquito. Otras a lo mejor pueden contar, pero solamente lo pueden contar a algunas personas en particular, y se necesita todo este tiempo y todo este proceso para que puedan hablar de estos temas. Pero me parece que lo principal es tener en cuenta esto, que si se generan este tipo de reacciones, eso demuestra claramente las dificultades que seguimos teniendo para poder hablar de estos temas, porque en lugar de estar hablando sobre lo que pasó, se está hablando sobre ella y sobre lo que hizo o dejó de hacer. Y ella es una víctima, ella sufrió estos delitos. Y digo, esto no es algo que pasa solamente en el caso de ella porque es un caso mediático. En la mayoría de estos casos en los que intervine a lo largo de mi carrera, que han sido varios, se escuchan este tipo de cosas. Primero se las acusa de mentirosas, se pregunta por qué tardaron tanto tiempo. Si hablamos de niños o niñas, se acusa generalmente a las madres que están llenándole la cabeza. Siempre
hay una serie de estereotipos que tienen que ver con esta cultura machista en la que vivimos y de la que todos formamos parte y tenemos impregnada y cuesta mucho sacarnos, y eso determina que se digan todo este tipo de cosas y raramente se pregunte lo principal, que tiene que ver con cómo está, cómo se siente, qué siente Thelma después de semejante exposición, después de semejante decisión. Eso me parece que tendría que ser las preguntas y no por qué lo contó antes o por qué lo cuenta ahora. Y esto que vos decís respecto del tiempo también se ve reflejado en la normativa, por eso hubo una reforma en el código a propósito de estos temas, que habla de que la prescripción en los casos de abuso sexual en las infancias o violaciones en las infancias empiezan a prescribir desde el momento en que son mayores, pero que además desde el momento en que deciden hacer la denuncia, porque justamente se tiene en cuenta todo esto y la diferente calidad de estos delitos y cómo afectan estos delitos a la subjetividad de las personas, que en muchos casos necesitan un proceso muy largo para poder contarlo y ni hablar para poder denunciarlo, porque denunciar implica saber que te vas a ver sometida a todo este tipo de cosas como se está viendo hoy, Thelma, a este tipo de juzgamiento por parte de qué hizo o dejó de hacer ella, y muy poco respecto de lo que hizo o dejó de hacer a quien ella está acusando por una violación gravísima por todo lo que relató en el día de ayer. Y qué disparador importantísimo. Creo que el colectivo de mujeres actrices y la propia Thelma han sido conscientes del disparador. Hoy a la mañana, hoy a la madrugada, repasabas las redes sociales y veías casos y casos y más casos de diciendo o escribiendo: me animo a partir de ahora a contar lo que me tocó pasar, lo que estoy pasando. Digo, ha sido un importantísimo disparador este caso, ¿no? Sí, yo creo que también tiene que ver con la responsabilidad que tienen, en este caso, bueno, las actrices, por los lugares que ocupan, y me parece justamente por eso muy importante el mensaje, porque justamente tienen una responsabilidad por ocupar ese lugar y la están usando de una forma que implica empoderar a otras mujeres, a otras niñas que a lo mejor han vivido lo mismo y que no tienen esa visibilidad que pueden llegar a tener ellas, sobre todo en conjunto, como se vio ayer, y me parece que eso es lo fundamental. Además me parece que estamos en un proceso de cambio muy profundo y muy importante en nuestro país, por lo menos, y que creo que este tipo de cosas se empiezan a hablar, se empiezan a contar, y empieza a quedar claro que ahora quienes tienen que tener miedo no son las niñas y las mujeres que sufrieron esto, sino quienes cometieron estos hechos. Y esto no lo digo ni de cerca en un sentido de amenaza o de revancha, nada que se le parezca, sino que creo que lo que está pasando es que ahora tienen miedo quienes cometen este tipo de hechos, porque ven que no nos callamos más. Y me parece que en ese sentido el mensaje tan fuerte, simbólico, por parte de personas con mucho reconocimiento en nuestro país, con mucho visibilidad por lo mediáticas, y además en conjunto, y esa decisión en conjunto de apoyarla, yo creo que es un gran paso, y creo que es un hito para nuestro país en todo sentido, y que va a ser esto que vos decís, una catarata de denuncias que se vienen. Yo recuerdo que, por ejemplo, después de la primera marcha del Ni Una Menos, inmediatamente se colapsaron toda el 144, las líneas de las provincias, que también similares, para denuncias por violencia machista, y creo que tiene que ver con eso, tiene que ver que una vez que se logra que se visibilice la violencia machista, las mujeres salen a hablar, salen a contar, y las niñas salen a contar, y pasa esto. Pero para mí es la forma más sana, justamente estos delitos tienen esta característica. Antes se les llamaba delitos de alcoba, porque estaban siempre de alguna manera, que es terrible. O crímenes pasionales, ¿no? El famoso crimen pasional también. Sí, pero más que pasional, en estos casos se le llamaba de alcoba, porque se hacen fuera de la vista de otras personas. Obviamente, si alguien te va a violar o si alguien va a abusar de, no lo va a hacer de en la un plaza. niño o una niña, no lo va a hacer a la vista de todos. Y eso dificulta todo, porque después
se complejiza el tema de poder probarlo. Y por eso es tan importante darle veracidad siempre a la palabra de quienes escuchan estos hechos. Y esto lo digo en toda mi experiencia, en 20 años de abogada, es más, es muy difícil que alguien hable del tema. Entonces, porque pasa por todo este proceso, por la vergüenza, por la culpabilización, etcétera, etcétera, te expone tanto a todo que al revés, yo creo que es un acto de mucho valor, de mucha valentía que alguien se anime a hablar. Entonces, al contrario de lo que muchas veces está instalado en el sentido más común o que se repite, bueno, mienten porque quieren fama, mienten porque inventan, mienten porque esto que yo decía de todos estos estereotipos que hay, sobre todo en la justicia, pero que están instalados en todos los niveles de nuestras sociedades, es muy contrario a eso. Es muy difícil que yo nunca tuve un caso de un niño, una niña o una mujer que haya mentido en algo en relación a estos temas. Al contrario, cuesta tanto hablar del tema que se sabe que estás diciendo algo que te va a exponer y que te va a exponer a más violencia. Y esa violencia no es solamente más violencia por parte del agresor, de quien llevó adelante esto, es más violencia incluso institucional, porque las instituciones del Estado en general violentan a quienes, vuelven a violentar a quienes vivieron este tipo de hechos y lo demuestran aplicando un montón de estos estereotipos de los que estamos hablando. Entonces creo que por eso es tan importante visibilizar, sacar todo eso del ámbito privado, que es donde fue arrojado y donde se insiste en meterlo y en taparlo y en ocultarlo y visibilizarlo para que otras mujeres, otras niñas, otros niños puedan tener una vida mucho mejor que la que lamentablemente tenemos, en donde en todas nuestras trayectorias vitales nos tenemos que encontrar con violencia machista a cada paso. Ana, para ir terminando, desde lo legal, ¿cómo sigue este caso? Te pregunto un poco también para ponerle actualidad. ¿Vos sabés si la denuncia realizada allí en Nicaragua de Artés va a ser trasladado? ¿Conocés un poco de la intimidad de este caso concreto y puntual? Conozco, en general lo que te puedo decir tiene que ver con que esto ocurrió en Nicaragua, entonces va a tener que ser juzgado en Nicaragua, más allá de que algunas medidas se podrían hacer en la Argentina. Va a depender mucho de qué medidas y de los convenios que hay de cooperación entre un país y otro. Yo tengo entendido que D'Artés dijo que se iba a presentar en Nicaragua, pero también está pendiente una reforma de nuestro Código Procesal, que creo que va a ser en breve, en donde este tipo de casos podría terminar siendo juzgado en Argentina. Cuando ocurre entre argentinos fuera del país, hay una reforma pendiente que aparentemente estaría por salir en el año que viene, que podría tener algún impacto en este caso. Hay que verlo, hay que estudiarlo, pero creo que lo que guía todo esto tiene que ver con convenciones internacionales de derechos humanos, y particularmente la Convención de Belén do Pará, que dan obviamente prioridad a las víctimas y a las elecciones y decisiones que toman las víctimas, pero hay un deber del Estado, en este caso del Estado argentino, en el caso de considerarse que pueda ser juzgado por esta reforma en algún momento, esto que te estoy diciendo hipotéticamente, pero si no el Estado nicaragüense, de avanzar sobre estos casos y lo tienen que hacer con la seriedad que corresponde. Lo que decimos en el derecho internacional de los derechos humanos es que hay un deber de debida diligencia de investigación reforzado en este caso, porque estamos hablando de una niña y estamos hablando de una mujer, y eso habla de distintas categorías que hacen, categorías en las cuales ella está incluida, que tienen que ver con que en general hay dificultad para el acceso a la justicia, tanto por parte de niños y niñas como de las mujeres. Entonces hay un deber de debida diligencia reforzado. Entonces, tanto Nicaragua como Argentina, sea cual sea el caso finalmente, si no se produce la reforma y continúa en Nicaragua, o si se considera que no es aplicable la reforma, en ambos casos van a tener que hacer una investigación
seria, que tiene que tener en cuenta el paso del tiempo, que tiene que tener en cuenta la situación en la que se encontraba Telma, en donde fue vulnerada por un montón de razones, estaba sola en el extranjero, era una niña, era de alguna manera un superior, lo digo entre comillas, pero digo por la relación, había una relación de poder, él era el actor protagónico y era un varón de 45 años frente a una niña de esta edad. Y van a tener que tener en cuenta todos estos elementos para poder evaluar, y hay muchas maneras de poder evaluar esto en el contexto adecuado, siempre que sea mirado con una perspectiva adecuada, que es la perspectiva obviamente del género, que tienen que tener en cuenta las particularidades de estos delitos, que son muy diferentes a otros tipos de delitos. La última que te quiero hacer y conocer tu opinión desde la ética, Ana. Burlando es el abogado que eligió Juan D'Artés. Va a defenderlo, pero también es abogado de la denunciante de Rodrigo Guillor, del chico cordobés que ha sido nuevamente, el hijo de la fiscal que ha sido detenido nuevamente hace algunas horas. Digo, una opinión no de la figura de Burlando, pero digamos en lo que tiene que ver puntualmente con, a ver, ¿cómo decirlo? La ética desde la abogacía. No, mira, yo creo que es necesario que tengan defensores y ojalá que tengan buenos defensores, porque nosotros de ninguna manera queremos que se violen garantías, ni que estén indefensos, dicho entre comillas, ni en ninguna situación de inferioridad puesto entre comillas. Es importante que tengan defensores y es parte del derecho y es parte de la democracia y es parte de lo que justamente desde el feminismo defendemos. Nosotras no queremos que se los libere, que se los de alguna manera se los deje ir, pero no queremos eso, obviamente, queremos que sean juzgados como corresponde, de acuerdo a la perspectiva que corresponden, pero que tengan todas las garantías, porque además eso habla de la solidez de determinados procesos que tienen que ver con el proceso de derechos humanos en nuestro país, que se consolida justamente a partir de las garantías del Estado democrático. Y sinceramente a mí yo no me voy a poner a juzgar si él defiende por eso, en un caso una víctima y un victimario, y en otro caso y un victimario. Creo que eso es parte del desempeño profesional y él habrá evaluado. No juzgaría a alguien solo por eso, pero sí insisto en esto. Para mí es importante que tengan defensores, porque nosotros sabemos que lo que estamos diciendo es verdad y queremos que se pruebe con toda la garantía y sabemos que se va a probar. Y eso también habla de la solidez de un determinado proceso y de la importancia de la democracia. Entonces eso no es menor. Si lo miramos de una perspectiva de derechos humanos y de una perspectiva de género, tiene que tener una defensa, y si esa defensa lo que sí no puede hacer, y ahí sí hay un límite ético, es meterse con otras cuestiones como la vida privada de las víctimas, como pasó en el caso de Lucía o como pasa en muchos otros casos. Eso es otro tema. Ese sí es un límite que para mí es infranqueable y sí corre incluso riesgo desde mi punto de vista de ser impugnado en términos profesionales. Pero eso es otra cosa, no lo sé porque todavía no lo hizo, todavía no intervino. Si se metiera con ella, sí, pero después que lo defienda, bueno, es parte de lo que implica estar en democracia y por suerte estamos en esta democracia y por suerte tiene derecho a defensa. Ana Oberlin, abogada, especialista en derechos humanos y en género, gracias, volveremos a vernos en cualquier momento, Un abrazo grande. Bueno, muchas gracias. Que ande muy bien, chao.